Vamos con la primera parte del proyecto para el Día del Padre. Acá tengo todas las piezas que ya están cortadas. Tenemos la pieza de la cabeza, las dos para las orejitas, o sea, dos pares, y también las piezas del cuerpo, que tienen ahí unas pinzas que más adelante vamos a explicar cómo coserlas. El primer punto que vamos a realizar es el punto máquina. Aquí lo voy a hacer con una sola hebra de hilo. El color de hilo siempre vamos a escoger el mismo tono del fieltro. Y las puntadas son una tras otra sin dejar espacio. El punto máquina lo haremos en todo el contorno. Luego vamos a marcar las cejas. En este caso ustedes van a utilizar el molde, el cual vamos a hacer unos puntitos y vamos a pasarlo con el lapicero borrable. Luego en la parte de atrás, de manera opcional, podemos colocar entretela. El bordado de cejas lo vamos a realizar con 3 hebras, es un punto muy parecido al punto relleno. Como podrán ver, las puntadas se van haciendo un poco más pequeñas conforme vamos avanzando con la ceja. En la parte final haremos una puntada horizontal y luego una en diagonal para marcar ese fin de la ceja, y luego vamos a continuar haciendo las puntadas de forma vertical. Cuando hemos completado, voy a pasar en la plancha para borrar la marca del lapicero y para aplanar el hilo, y hago un punto, un nudito, y cortamos el hilo, y también hacemos lo mismo para el otro lado y luego recortamos el excedente de la entretela. Ahora acá en la parte del moflete vamos a hacer un corte. Solamente estoy cortando el fieltro color caramelo. Va a quedar un huequito y por ese huequito vamos a colocar relleno. Lo podemos hacer ayudándonos de un palito de brocheta. Cuando hemos terminado, ahora vamos a cerrar esas pinzas utilizando punto festón y una sola hebra. La costura, como podrán observar, lo estamos realizando por el revés para que quede un acabado mucho más prolijo. Realizamos nuestro punto festón. Son apenas unos 3 o 4 puntos que van a cerrar esa pinza. También podríamos hacerlo con puntada máquina, pero me parece que es mucho más práctico con el punto festón. Y cuando hemos terminado, paso mi hilo un poquito más atrás para que no quede suelto, corto, y ahora vamos a hacer lo mismo para todas las otras pinzas, siempre haciendo la costura por el revés. Vamos a aprovechar también en cerrar las pinzas del cuerpo y de la otra pieza de la cabeza. Ya saben que siempre por la parte del revés. Cuando hemos terminado,
colocaremos derecho con derecho, alineando las costuras de las pinzas, y ahí colocaremos un alfiler. Lo mismo para las pinzas que están un poquito más abajo. Siempre tienen que estar bien alineadas. Y luego haremos la costura en el contorno. Para el cuerpo igual. Vamos a enfrentar los derechos y vamos a colocar alfileres y tratar siempre de alinear las costuras de la pinza. De esta manera el cuerpito y la cabeza van a quedar con un buen acabado. Para las orejitas también haremos la costura por el revés. Puede ser punto festón, como hemos hecho para las pinzas, o puede ser punto máquina. Vamos a hacer la costura ahora en la cabeza, y el punto que voy a hacer, vamos a repetir el punto máquina con una sola hebra. Tenemos que avanzar todo el contorno, pero dejar la parte inferior abierta, porque por allí vamos a voltear la pieza y también por allí vamos a rellenar. Para el cuerpo también dejamos la parte recta abierta, y en las orejitas lo mismo. Ahí está ya con la costura, y vamos a voltear ahora todas las piezas, vamos a voltearlas al derecho. Si es que tenemos esta herramienta que es para voltear las telas, ¿no? Sobre todo cuando son muy pequeñas, lo podemos utilizar, o también simplemente podemos ayudarnos de una tijera. Ahí observen, yo lo voy a hacer con la tijera para poder mostrarles que también se puede hacer de esta manera si es que no contamos con la otra herramienta. El siguiente paso va a ser rellenar. Vamos a rellenar el cuerpo y la cabeza. Ahí en la parte de esa abertura tenemos que colocarle la napa que esté al ras, y vamos a ahora unir la cabeza con el cuerpo, haciendo digamos coincidir, y cuando ya ha ingresado el cuerpo en la cabeza vamos a colocar alfileres, porque vamos a hacer ahora la costura, el punto invisible. El punto invisible lo vamos a realizar con un hilo de atraque o hilo jean, es un hilo más resistente. En caso no tengan este hilo, pueden utilizar hilo de coser normal, pero de 2 hebras, porque se va a necesitar jalar con bastante fuerza para que estas puntadas se pierdan, ¿no? Y quede realmente la costura invisible. Como ustedes pueden ver, estas puntadas quedan de forma vertical, y lo vamos a ir haciendo avanzando, ¿no? Bastante tramo. Esto va a depender obviamente de la resistencia del hilo. Si no están haciendo con un hilo resistente, entonces tiene que ir jalando cada
Ahora, cuando ustedes ya estén por llegar al inicio, donde hemos empezado el punto invisible, y jalemos el hilo para que las puntadas se pierdan, podemos aplicar un poco más de napa por ese huequito que queda. Podemos aplicar un poco más de napa para evitar esas arruguitas que a veces se forman en la parte del cuello. Entonces, por allí, antes de cerrar, podemos colocar más relleno. Ahora voy a continuar con la costura invisible y voy a cerrar haciendo un nudo, y con ese mismo hilo vamos a hacer la profundidad para los ojitos. Los ojos que vamos a utilizar son estos que se conocen como ojos para amigurumi. Vamos a recortar ese palito y prácticamente queda como una media perla. El tamaño es de 14 milímetros y voy a colocarlo encima de la cabeza y marcar el contorno con un lapicero borrable. Me estoy guiando obviamente de un previo dibujo de la nariz para saber la ubicación de los ojos. Ahora, igual ingresando por la parte de atrás, voy a hacer la profundidad de los ojitos. Prácticamente lo que voy a hacer es marcar un asterisco. Primero 2 puntadas de forma horizontal y después las otras que van cortando y formando ese asterisco para que el ojito quede bien pegado en la cabeza.